Como tema para el segundo parcial de Historia de la Educación, elegí Ideas pedagógicas de Pestalozzi. Pestalozzi fue un pedagogo y educador suizo nacido en 1746. El pensamiento de Pestalozzi fue particular, pues se desarrolló en un marco particular como fue el siglo XVIII, siglo conocido como la Ilustración o el siglo de las luces, un movimiento cultural e intelectual que se desarrolló en Europa y se extendió luego a todo el mundo. Este movimiento fue de gran importancia, pues llevó a demostrar que la razón y el conocimiento humano pueden combatir la ignorancia y conseguir un mundo mejor, lo que hizo que la sociedad se sintiera inspirada a realizar profundos cambios sociales y culturales. En cuanto a educación, Pestalozzi decide reformar la misma. La vieja y pasada de moda pedagogía tradicional se va dirigiendo hacia una educación popular, pues Pestalozzi creía que la solución a la pobreza en la sociedad se podía enfrentar con una buena educación. Vamos a destacar algunas ideas centrales del pensamiento pedagógico de Pestalozzi. Él desarrolló un método científico para la educación infantil que sostiene que la educación no se produce de forma espontánea en el niño, sino que requiere de una ayuda externa. Esto nos hace reflexionar mucho sobre nuestro papel como docentes, como guías, como esas personas externas que tienen los niños. Esta ayuda le debe permitir a los niños hacer uso de sus sentidos y las facultades intuitivas que poseen para poder ver el mundo. Por lo cual hay que proceder de un modo natural e intuitivo, siguiendo y respetando el propio desarrollo infantil, el propio calendario madurativo de cada niño. Debemos tener en cuenta que nuestras planificaciones sean acorde al mismo. También el pedagogo habla de una educación previa, que es la educación en un ambiente familiar. En la época, esta educación se la encarga a las madres y plantea la necesidad de que se cree un primer contacto afectivo, que luego debe ser continuado en la escuela a través de lazos afectivos de los niños con sus padres o de los niños con los docentes o cualquier otro adulto que haya en la institución. También Pestalozzi fue partidario de la coeducación, es decir, de la educación mixta. Planteaba la enseñanza moral y religiosa propia de la época, pero bueno, esta tiene que iniciarse en el ambiente familiar y después continuarse en la escuela. Desarrolla una educación basada en la adquisición del conocimiento por medio de la constante interacción con el mundo, con el entorno, con lo que sería el ambiente. Por lo tanto, para él es más importante la práctica que la teoría dentro de los aprendizajes para los niños. Defendía la existencia y la necesidad de crear instituciones para niños carentes de recursos económicos, tanto así que creó un instituto o una escuela para huérfanos, para que ellos también puedan acceder a la educación, porque si recordamos, esta era la única herramienta para combatir la ignorancia y poder ver lo que realmente el mundo ofrece. Los principios didácticos de su método, voy a leer los principales que elegí, que son la enseñanza de los números. En este caso, Pestalozzi parte de los conocimientos previos de los niños, y también, obviamente, desde lo más simple a lo más complejo. Utiliza materiales concretos para esto, como en esta área de matemáticas son las tablillas de números. En cuanto al lenguaje, hace que primero aprendan el sonido de las letras y el sonido que hace la unión de letra con letra,
y posteriormente, poco a poco, se introduce lo que es la frase o un vocabulario nuevo en los niños. Para ejercitarlo, Pestalozzi formulaba conversaciones sencillas y obviamente también utilizaba el recurso de lectura y escritura. Desarrolló la memoria de los niños a través de explicaciones sencillas de objetos y materiales del entorno, priorizando la forma en que ellos tienen de describirlo, pues la forma en que lo describen habla mucho de cómo están percibiendo lo que ven. Para esto también Pestalozzi utilizó los dibujos, pues por medio del dibujo el niño puede plasmar con figuras lo que está viendo en una hoja, reproducir los objetos que su vista ve. Y además el dibujo tiene otra ventaja, que es el movimiento de la mano, muy productivo para lo que es el desarrollo de la motricidad fina o motricidad digital, como se conoce hoy día. También le pareció importante trabajar en educación física en cuanto a resistencia corporal. Como una consideración final, me gustaría aportar que, al igual que otros pensadores y pedagogos de la época, el avance del pensamiento pedagógico de Pestalozzi significó una nueva concepción de infancia. Pestalozzi consideraba que la infancia se trataba de una etapa con identidad propia en la que el niño no es sujeto pasivo de aprendizaje, al que se lo va a llenar de conocimientos, como si fuese un vaso vacío o una tabla rasa, sino que Pestalozzi contribuyó a afianzar la idea de que los niños son quienes, con la ayuda de los adultos, con nuestra mediación, deben poder por sí mismos descubrir el mundo y así aprender a pensarlo. Dejándonos un gran legajo, Pestalozzi muere en el año 1827.